Gracias al Señor, a Dios, a nuestro Padre y Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que podemos estar disfrutando de su gracia, disfrutando de su palabra, disfrutando de su amor, disfrutando de su presencia en nuestras vidas. Es importante entender de que Dios siempre está con nosotros, siempre está presente en mi vida, en tu vida, en la vida de mis seres queridos, y siempre quiere tomar parte de nuestras vidas, tomar una actitud proactiva, ¿sí? Dios es activo, no es un Dios pasivo, sino que quiere involucrarse en cada momento, en cada aspecto de tu vida, en cada desafío. Y hoy tengo el agrado de compartir una palabra con ustedes, de compartir algo nuevo, quizás para algunos o quizás para muchos ya algo que se sabe, y va a ser un repaso o quizás un pequeño repaso para volver a la memoria, a la reflexión sobre el amor de Dios, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando sobre el amor de Dios, o Dios es amor, y sobre el Padre amoroso, ¿sí? Voy a tomar un texto bíblico que es muy famoso, es muy citado, no un texto, sino un pasaje bíblico que es muy citado. Siempre se habla mucho sobre este pasaje, en diferentes ocasiones, y hoy vamos a estar también meditando sobre este pasaje y tomaremos algunas cositas de ahí, las cuales yo quiero compartir con ustedes, ¿sí? Así que bueno, quiero leer primero San Lucas, capítulo 15, no primero San Lucas, sino San Lucas, capítulo 15, vamos a leer primero todo el pasaje completo, desde el versículo 11 hasta el 32. Yo lo voy a leer y bueno, ustedes me pueden seguir con sus Biblias o simplemente pueden escuchar. Es San Lucas 15, desde el versículo 11 y en adelante, ¿sí? Vamos a leer capítulo 15, San Lucas desde el 11 en adelante. Dice así: también dijo una parábola, ¿sí? También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, empezó a haber escasez. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hermano mayor y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música de las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo.
Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es un texto muy famoso, ¿no? Es una cita bíblica, digamos, no una cita, sino un fragmento de la Escritura muy famoso, muy citado. Es muy evangélico, ¿no? Es muy evangelístico, digamos así, para evangelizar las naciones, los pueblos, a la gente que no conoce a Dios, para demostrar la bondad de Dios y el perdón de Dios, ¿sí? Y yo quiero meditar sobre este pasaje, este fragmento, y quiero que veamos algunas cositas, ¿sí? Algunas cosas que Dios me trajo a mi pensamiento durante la meditación sobre este pasaje, ¿sí? Es uno de los pasajes más favoritos míos, donde uno puede ver el amor revelado de Dios, ¿sí? Cuando se revela el amor de Dios. Imagínense una nación completamente Israel. Hablamos de Israel directamente. Una nación que constantemente vivía en una relación con Dios, pero una relación que se basaba sobre la ley de Moisés, que era obediencia, y si vos obedecías había bendición, desobediencia había castigo, y era una condición así donde una nación que constantemente se relacionaba con Dios mediante su ley, mediante su conocimiento de los profetas, de lo que sucedió en el Torá. En aquel entonces había Torá, no había evangelio, porque estamos leyendo un pasaje donde el evangelio todavía no es manifestado a los hombres, sino está en proceso de manifestación, en proceso de revelación, y Cristo revela a Dios verdadero. Por eso Juan dice que a Dios no lo vio nadie jamás, sino que el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Sino que muchos hombres había en el Antiguo Testamento, vemos hay muchos hombres, muchas mujeres. Está también el capítulo de los generales de la fe del libro de Hebreos, donde Pablo habla sobre Abraham, Moisés, sobre Elías, habla sobre muchos hombres que por la fe conquistaban, ganaban batallas, atravesaban diferentes desafíos, pero todos ellos veían a Dios, pero en unos fragmentos. Era como un Dios fragmentado, como un puzzle, como un rompecabezas, fragmentos de Dios, y lo veían desde su naturaleza caída, ¿no? Teníamos nuestro propio punto de vista sobre Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su naturaleza? Y aquí entraba en juego nuestro propio ser, nuestro propio entendimiento de decir, bueno, a mí me parece que Dios es así y yo deduzco de las acciones que Él toma que Él es así. Pero el único que pudo mostrar la naturaleza verdadera de Dios, la naturaleza verdadera, cómo Dios es, cómo es Él, es el Hijo. Ese Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Y viendo a Jesús, cuando Él habla sobre una parábola, vemos que Él nombra a un padre que tiene dos hijos, y los dos hijos que tenía, uno era diferente del otro. Los que son padres saben que los hijos se diferencian uno del otro. Y vemos que el primero, en el primer fragmento de este pasaje, vemos que el hijo menor toma una actitud soberbia, una actitud muy, digamos así, una actitud muy egoísta, egocéntrica, una actitud de falta de respeto al padre. Y se dirige a él y le dice, bueno, dame, ¿qué dice la palabra? Dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Es como decir, bueno, papá, ¿sabes qué? Me cansé de esperar de que vos te mueras y que me quede con una parte de mis bienes. Así que te pido que adelantes el reparto de los bienes, que adelantes mi herencia, porque si no, hasta que vos te mueras, yo ya me voy a volver viejo. Veo que vos estás con fuerza, tenés muy buena fuerza, porque después vemos que corrió el padre. Después más abajo, cuando viene el hijo pródigo, vemos que corrió. Entonces estaba con fuerza el hombre. Entonces este hijo miró, analizó la situación y dijo, bueno, a mí me parece que vas a morir dentro, no sé, 30 años. Y yo ya quiero gozar de mis bienes, dámelos. Entonces, bueno, el padre accede. Y aquí vemos
peculiaridad en la actitud del padre, que él no le quita esa libertad a su hijo de tomar decisiones. Es un corazón de Dios. El amor de Dios se demuestra hacia nosotros en que nosotros tenemos el libre albedrío, tenemos esa libertad. Dios es amor y en su amor Él no nos obliga a seguirlo, no nos obliga a que nosotros sin nuestra voluntad lo sigamos, sino que quiere que que voluntariamente le obedezcamos a Él. Y tenemos libertad para elegir el camino, sea bueno o malo. Entonces quiero que ustedes abran, vamos a abrir Proverbios 16:25, un pasaje muy interesante. Fíjese, es cierto, tenemos libertad de elegir el camino, sea bueno o malo, pero quiero que leamos algo. Vamos a leer Proverbios 16:25 y quiero que esta palabra te guíe, ¿no? Que te sirva de guía. Fíjate lo que dice Salomón, que es uno de los hombres más sabios de la tierra, pero Cristo lo superó, ¿sí? Había más sabiduría en Cristo Jesús que en Salomón, pero aún así Salomón dice esta palabra, capítulo 16 de Proverbios, versículo 25. Fíjese, dice lo siguiente: hay caminos que parece derecho al hombre. Hay caminos que parecen, o decisiones en tu vida que te parecen que son correctas, pero fíjese lo que dice después, pero su fin es camino de muerte. Qué interesante. Hay caminos que parecen al hombre derecho, ¿sí? Que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y en otra traducción dice camino de perdición, camino de donde uno se pierde, donde pierde el alma. Entonces vemos al hijo que tenía un pensamiento de un camino diferente al que le mostraba su padre. Su padre le mostraba un camino correcto, una vida correcta, porque en él había un ejemplo de conducta, y sin embargo el hijo dice: no, yo tengo un pensamiento de un camino diferente y es mejor. Entonces el padre accede, le da libertad de elección. Por eso yo digo que nosotros podemos elegir camino, sea bueno o malo. Y vemos que el padre toma esta actitud y le dice: bueno, si vos pensás que para vos es mejor así, entonces que te sea de esa forma. Por eso dice la Escritura que hay caminos que para el hombre, voy a mover un poco la cámara, hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero el fin de estos caminos es la muerte, es la perdición, dice, fíjese, es la muerte, una muerte constante. Pero hay un camino que Dios nos ofrece y está escrito en Jeremías 29:11, y ya algunos ya saben qué pasaje es este. Jeremías 29:11, vamos a leer. Jeremías 29:11. Yo me tomo el tiempo para buscar estos pasajes, así ustedes me acompañan también en la búsqueda en la Escritura. 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces vemos que Dios siempre tiene un pensamiento bueno para tu vida. Y no hay que tener miedo de entrar en la voluntad de Dios, de entrar en lo que Dios hace en tu vida, de someterse a su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces vemos que no tenemos camino seguro fuera de la voluntad de Dios. No hay un camino seguro si vos estás fuera de la voluntad de Dios. Y esto es lo que le pasa al hijo menor. Él se va de la voluntad de su padre, se aleja de lo que el padre le quería para él. Porque nosotros sabemos que cada uno de nosotros tuvimos padres. Hay gente que no tuvo padres, no tuvo mamá, en vida de verla o disfrutar de su presencia, pero tuvo otra gente que cumplió el rol de papá o mamá. Yo tuve papá y mamá, tengo a mi papá que está vivo, todavía está en Ucrania, pero sé que siempre la educación de los padres para sus hijos era educarlos para darles una vida mejor, para darles un futuro mejor, para que tengan un mejor futuro, una mejor perspectiva de vida, para que puedan lograr
desarrollarse en este mundo, o sea, desenvolverse en este mundo y tener futuro. Pero sin embargo, el hijo menor dijo, yo tengo mejores planes para mi vida. Pero para esto necesito financiamiento. Papá, por favor, mi herencia la quiero ya, ahora, en este momento, y me voy de casa. Y dice que pasando no muchos días después, dice la Escritura, versículo 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue. O sea, vos, si no tenés un plan, no vas a tomar estas medidas drásticas, sino que él, vemos que él tenía un plan. Por eso, no muchos días después, él ya sabía que una vez que yo tengo el dinero, tengo todo lo que necesito, me voy de la casa de mi padre. Y dice la Escritura que él se aleja de la casa del padre, se va a otra provincia y vivió perdidamente, dice Cristo, dice Jesús así, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una actitud totalmente contraria a lo que el Padre quería para él. Vivió perdidamente. Es una sentencia que da Cristo sobre la actitud del Hijo. Entonces, vemos que como él hizo todo eso, y vemos que hubo una actitud de derroche en la vida del Hijo, no había sabiduría en él, y cuando todo lo hubo malgastado, estos son como te puedo decir, son como una sentencia lo que da Cristo. Es como que Él marca el hecho de que vivió perdidamente, malgastó todo y que cuando vino una dificultad no tenía con qué ya enfrentarla. Esto pasa muchas veces en la vida de los creyentes, que cuando hay abundancia no saben administrar sus bienes. Y cuando viene una época de hambre o de dificultad, no tienen con qué enfrentar, no tienen fondos o plata o recursos con los cuales enfrentar la situación difícil porque hubo derroche y vivieron perdidamente y malgastaron todo. Y dice así la Escritura, esto es muy importante. Entonces, cuando vos tenés abundancia, quiero que ores y le pidas sabiduría a Dios cómo administrarla y cómo hacer para que en los días de dificultades te sea de ayuda y que no malgastes todo. Y dice, y sin desviarnos, vamos a seguir leyendo la palabra, dice, versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es un trabajo digamos, el más sucio que puede existir para una persona del pueblo de Israel. Uno de los trabajos más deshonrados, uno de los trabajos más feos que uno como una persona israelita, como un hijo de Abraham, puede hacer en la vida. El diablo quiere destruir tu vida y tirarte hasta lo más profundo, para que vos hagas cosas que no son honrosas para tu vida. Pero el Señor te quiere salvar, te quiere sacar de ahí. Y fíjense, y volviendo en sí, dice el versículo 16, vamos a leer, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ¿hasta qué punto llegó la vida de este muchacho? ¿Hasta qué punto él perdió la imagen de un hijo amado, de un hijo de un padre que abunda en todo? Y entonces a él viene un pensamiento. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, vemos que hay humildad ya en él. Vemos que atravesando esta situación hay una humildad de reconocimiento que él se equivocó, que el camino que él pensó que era, como dice en Proverbios, capítulo 16, 25, versículo 25, que él pensó que el camino que él iba a tomar era el camino correcto, el camino más perfecto para su vida. Sin embargo, y lo llevó a la muerte, digamos, estaba a punto de morir hasta que él recapacitó, tuvo un pensamiento, un arrepentimiento. Y él dice, en la casa del Padre hay abundancia.
Y aquí viene a memoria el pasaje en Juan 10:10, donde Jesús dice, el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Dios, cuando te manifiesta su bondad, su amor, te manifiesta una vida sobrenatural de Dios. Cuando nosotros hablamos de la vida, y dice Jesús, vida en abundancia, no es vida, muchos usan este pensamiento carnal que tenemos muchas veces nosotros, lo que hacían los discípulos cuando estaba Cristo en la tierra, cuando Él estaba manifestando todas las obras de Dios, todo el poder de Dios en sanidad, liberación, en prosperidad, de multiplicación de los panes. Ellos usaban su pensamiento carnal y decían, bueno, este es el rey que viene para gobernar a Israel en este momento y es al que nosotros necesitamos, el político perfecto. Y yo cuando te estoy diciendo este pasaje bíblico, no quiero que vos uses este pensamiento carnal, usa un pensamiento espiritual. Cuando Cristo estuvo en la tierra, manifestando a su Padre, manifestando el corazón del Padre, su naturaleza, Él manifestó sanidad, liberación, perdón y abundancia. Y esta es la vida, la manifestación de la vida de Dios para nosotros. Cuando nosotros decimos que la vida y vida en abundancia no es dinero, no uses tu pensamiento carnal, no uses tu pensamiento, tu manera de pensar, entonces habla de dinero. No, es la manifestación de la vida, porque la muerte se manifiesta en diferentes formas, en escasez. Cuando hay pobreza es muerte, es manifestación de una muerte, porque cuando una persona es pobre o hay escasez, hay falta de hambre, hay falta de insumos, de recursos, es una manifestación de muerte, una manifestación de pérdida, una manifestación la que vemos también en la vida del hijo menor, que cuando él estuvo ahí, estuvo al borde de la muerte. Entonces, vemos que si hay enfermedad, es también una manifestación de muerte, no es una manifestación de vida, porque la enfermedad viene para robarte la vida y pretende robarte la vida que Dios te dio. Por eso Dios nos envió a su Hijo Jesús, nos envió a Cristo, que mediante su llaga fuimos sanados. Por sus llagas hemos recibido la sanidad. Después vemos la liberación que Cristo manifestó, o la posesión, o cuando los espíritus malignos poseen a la persona o influyen en su vida, es también una manifestación de muerte, porque el diablo viene para matar, hurtar y destruir. Son manifestaciones de muerte, pero vemos que Cristo vino para darnos una vida y vida en abundancia, una manifestación de vida de Dios en todas las áreas de mi vida, en todos los aspectos de lo que yo soy, de lo que me rodea, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi salud, en mi pensamiento, en mi espíritu. Dios manifiesta su vida sobrenatural, una vida que abarca todas las áreas y todo lo que me rodea. Entonces, si nosotros seguimos leyendo capítulo 15, versículos 20 y más abajo hasta el 24, dice así: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Quiere decir, cuando nosotros leemos esta escritura, quiere decir que el padre salía constantemente a buscarlo, a mirarlo. ¿Dónde estaba? A ver si hoy vuelve fulano. A ver si hoy vuelve. No lo veo. Bueno, constantemente esperaba. Si vos pensás que Dios no te espera, estás equivocado. Dios te está esperando. Quiere que vos solo reconozcas que en su casa hay abundancia, que en su casa hay amor, que en su casa hay cuidado. Entonces fíjese lo que sucede. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Cuando vos das un paso al encuentro de Dios, Dios ya está corriendo hacia vos. Dios ya se acerca, está esperando ver que hay un cambio en ti, que vos decís, solo confío en la bondad de mi Padre. Por eso dice que cuando vio a su Hijo fue movido a misericordia. Misericordia es un sinónimo de la gracia. Fue movido a la gracia. Una misericordia es cuando es una actitud, cuando
una actitud de bondad sobrenatural que supera el juicio justo. Cuando vos mereces todo el castigo, todo el castigo de Dios estás mereciendo en este momento, pero la misericordia de Dios se eleva por encima del castigo justo cuando vos confías en el perdón de tu Padre, confías en el perdón de Dios. Y fíjense que el Padre dice, fue movido a misericordia, dice, y corrió. Es como que empezó a correr y se echó sobre su cuello y lo besó. Hay un beso, vamos a decir, hay un perdón muy profundo en esto. Y si vos en esto, leyendo estos pasajes, aún así, conociendo a Dios o no conociéndolo, o sin saber quién es, no ves el amor del Padre, es porque estás ciego. Porque quiero que veas que el Padre espera para recibirte y para mostrarte su amor, su bondad, su misericordia.